En el México de hoy, en el México de este siglo, aún con la modernidad y la tecnología que día a día tenemos, hay muchas cosas que no podemos aún explicar. Y es quizá eso mismo lo que nos atrae de las cosas paranormales, de las cosas que no entendemos, de las cosas que no tienen sentido. Hay muchas personas que le rehuyen a estos temas, que les tienen miedo, que profesan un pavor cuando alguien siquiera se atreve a mencionar la palabra fantasma o desconocido. Y habemos otras que nos apasiona, que nos encanta y que no podríamos entender la vida sin esa adrenalina que nos provoca el tratar de comprender eso que no entendemos y que otros temen. Y eso mismo vamos a tratar el día de hoy, una leyenda de la Ciudad de México, la cual se desarrolla en uno de los pulmones de esta inmensa urbe. Me refiero así al bosque de Chapultepec, el cual alberga un castillo, un zoológico y quizá una de las leyendas más conocidas de la Ciudad de México. Me refiero, claro, a la casa de la tía Toña. La casa de la tía Toña es un inmueble en el bosque de Chapultepec que aseguran está embrujado, y no todos los que han intentado explorarlo han salido ilesos. En la tercera sección del bosque de Chapultepec, la cual, según diversos testimonios, se encuentra embrujada. La leyenda narra que la casa perteneció a una mujer adinerada que, con vocación altruista, adoptó a niños de la calle, los vistió y alimentó sanamente. Sin embargo, no lograba tener una buena relación con los infantes, se agredían mutuamente. De acuerdo con el relato popular, la mujer asesinó a los niños, los arrojó al río de la barranca y finalmente ultimó su propia vida. Desde entonces se dice que esta casa está maldita. Esta tenebrosa leyenda ha hecho que cientos de personas intenten encontrar el inmueble para adentrarse en él. Sin embargo, existen 3 casas abandonadas que bien podrían ser la casa de la tía Toña. La primera está en Cumbres y la segunda y la tercera en la barranca del Barrilaco, en Lomas de Chapultepec. De acuerdo con los exploradores, la casa que se encuentra en Cumbre es la que tiene mayor probabilidad de ser la casa de la tía Toña y es visible desde la barranca del castillo. Quienes han intentado adentrarse no han salido ilesos. Se cuenta que hace unos años, 23 estudiantes cayeron por el barranco de más de 50 metros de profundidad al intentar cruzar el puente. Las autoridades locales comentan que constantemente han tenido que emprender labores de rescate para sacar niños y adolescentes que se empecinan en llegar a esta propiedad privada. Según testimonios del dueño del terreno, la casa de la tía Toña existió, pero fue demolida y hoy es una residencia de lujo. Por su parte, las autoridades han desechado la historia a fin de tratar de persuadir a la gente para que no se ponga en riesgo y así evitar que se incurra en el delito de allanamiento de morada. Aunque sabemos bien que si el gobierno trata de encubrir algo, es porque hay una muy interesante historia de trasfondo. La historia de la tía Toña tiene varias versiones. La más famosa cuenta que fue esposa de un comerciante muy acaudalado, quien al fallecer le había heredado todos sus bienes. Antonia había sido bendecida en lo económico, pero no así en otros rubros. Durante años quiso tener hijos, pero jamás lo logró. Es por eso que, luego de enviudar, se recogió en la soledad de su enorme casona, construida en la tercera sección del bosque de Chapultepec, a llorar su tristeza. Su ostentosa casa llamó la atención de niños en situación de calle, quienes se reunían a su puerta a mendigar. Primero les daba solo comida, pero después
Al reflexionar que era una casa demasiado grande para ella sola, optó por convertirla en una suerte de orfanato improvisado. Esa decisión fue la que la llevó a la desgracia, no solo a ella, sino a los niños. A pesar de que no existen registros que den cuenta que este orfanato existió, ni siquiera de si la tía Toña existió, como cariñosamente la llamaban los niños a los que daba cobijo, esta leyenda ha persistido por años. Tal vez lo que haga tan poderosa es la violencia que conllevó su final. Se dice que aunque la tía Toña era amorosa y no escatimaba en cuidados con los niños, estos no eran bien agradecidos y algunos de ellos escapaban, robándole joyas y otras preciadas pertenencias. Un día, ella los encontró con las manos en la masa y los castigó a punta de cinturonazos. Pero esto no fue todo. Ciega de ira por lo malagradecidos que habían sido los niños, después de fingir que los había perdonado, preparó una comida a la que le puso veneno y la sirvió de la misma manera en que hacía todos los días. Los menores la comieron y murieron al instante. Cuando volvió en sí, después de su arrebato de furia, se dio cuenta de lo que había hecho. La tía Toña tomó los restos de la comida y los ingirió ella también, sellando su propio destino. Se dice que desde entonces el espíritu de la tía Toña ronda aquella enorme casona y que todo aquel que se atreva a perturbar su descanso o molestarla en su casa sufrirá una muerte segura. Si bien a muchos nos llama la atención este lugar, es muy peligroso, no tanto por lo paranormal, sino por la ubicación que tiene. Esta casona está rodeada por un barranco de más de 50 metros de altura y un paso en falso resultaría fatal. Desgraciadamente hay muchos exploradores que, al querer llegar a esta casona, han tenido que ser auxiliados por la policía, cuerpos de rescate y, en el peor de los casos, el servicio médico forense. Y es que hay demasiado que explorar en este inmenso lago de árboles, por así llamarlo. Es una de las más asombrosas historias que existen en este hermoso bosque de Chapultepec, aunque claro, no es la única, contando que también existe un panteón en el interior. Y es que a medida que te vas adentrando en este bosque, la parte conocida y la parte, por así decirlo, más concurrida, empiezas a meterte a una suerte de bosque, por así decirlo, olvidado, o mejor dicho, no tan transitado. Es ahí en donde, vaya, las verdaderas historias cobran vida. Si el video te gustó, te pido por favor que me apoyes con tu like. También que lo compartas. Subo contenido muy interesante cada semana. ¿Y tú te adentrarías en el bosque de Chapultepec a buscar la casa de la tía Toña? Suscríbete. Te ha hablado el mago y te deseo una interesante semana.